Es el significado de los límites en la infancia y cómo marcarlos. Bienvenidos a esta sesión del curso Acompañamiento Escolar. Comenzaremos por los límites, son puntos de apoyo necesarios para orientar la capacidad de vivir en el mundo. Los límites son los contornos de un puzzle, sin los cuales sería imposible componer un cuadro con sentido. Los límites son las orillas que encauzan el agua del río, sin las cuales el agua se desbordaría y el río desaparecería. En la experiencia del límite desarrollamos nuestra estructura subjetiva. En el encuentro con una exterioridad, configuramos nuestra realidad interna. Los límites son imprescindibles para llegar a actuar con libertad, dice Rebecca Bild. Actuar con libertad requiere unas fronteras que protegen al niño y al mundo y a los demás de su propia impulsividad. La cría de animal humano no le basta nacer para ser humana. Para ser humana, la cría precisa de un continente simbólico, que contenga su existencia, unas referencias que guíen al niño para entrar en el mundo desde el cuidado. El límite funciona como frustración del impulso hacia todo propio de la naturaleza humana. El deseo del otro y el deseo de ser deseado por el otro construye de lo animal un mundo humano. Los límites no sirven para inculcar obediencia, no son instructivos por sí mismos. Los límites sirven de orientación cuando el grande los marca atendiendo a la experiencia sentimental del pequeño. Proporcionan la facultad de medir nuestras fuerzas en un espacio de vida tranquilo y respetuoso. Los límites propician la conciencia de sí y de los otros y de lo otro. Los límites son regulaciones estructurantes de la subjetividad. ¿Cómo acompañar al niño en la emoción traumática del límite? Permaneciendo a su lado, acompañándolo en su experiencia de lo que no puede tener, de lo que no puede ser, acompañando el duelo que el niño vive de una parte de sí mismo, el duelo del impulso hacia todo propio de la naturaleza. ¿Cómo hacerlo también? No actuando desde la impaciencia ni desde el enojo cuando la situación nos ha sobrepasado, no intervenir cuando ya he perdido la paciencia desde el enfado y el reproche, sino hacerlo desde un esfuerzo de coherencia y una presencia afectuosa. Sostener el límite y al niño al mismo tiempo, sin cancelar sus sentimientos con explicaciones o justificaciones innecesarias. Encarnar la palabra, tierna y cariñosa, pero firme y clara, de un lenguaje que es cálida morada para el niño. Aún así, los límites son dolorosos, pues nadie choca contra una pared sin hacerse daño. Una experiencia, la del aprendizaje del límite, que vivimos a lo largo de la vida, no solo en la infancia. Si el límite permanece fijo y el adulto no invalida los sentimientos del niño con explicaciones, el niño, gracias a la presencia adulta que proporciona seguridad, puede estallar en un lloro desgarrador que disipe viejas tensiones. En lugar de muchas palabras, lo que el niño necesita es un adulto que acepte su dolor, que no quiera intentar desviar su atención ni enseñarle, que le deje llorar, que le deje protestar sin disuadirle de sus sentimientos ni de sus pensamientos. Y además, redirigir al niño a un entorno preparado que le permita expresar su energía pulsional sin hacerse daño a sí mismo ni a los demás. Canalizar su empuje hacia un espacio o hacia una actividad que le permita encauzar su deseo dentro de un orden cuidadoso. Por tanto, no solo limitar, frenar, parar, sino también abrir, permitir, crear. Cuando hablamos de pulsión, hablamos de empuje, de fuerza vital, es decir, de una búsqueda que pone en movimiento los recursos del sujeto, pero que puede ser destructiva. Por ello, debe vehiculizarse mediante el cuidado y la atención hacia las personas y hacia las cosas del mundo.
Esta búsqueda, este empuje, esta fuerza vital tiene valor en su desarrollo. Nuestra responsabilidad como educadoras y educadores es orientar esa búsqueda, ese empuje hacia lo humano. Por eso el límite lo que hace es instalar la falta en el sujeto, recordarle la falta, que el niño asuma su no poder tener, que el niño asuma su no poder ser, que el niño asuma su no poder saber todo lo que quiera, su impotencia, en fin, la imposibilidad de sentirse completamente satisfecho, que no es independiente, que no se basta a sí mismo, que el goce de todo y de cualquier cosa es autodestructivo, que el placer sin límites lleva al aislamiento, la soledad y la muerte del deseo, que necesita de la compañía y de la colaboración de los demás, que necesita del mundo y de la cultura para crecer, madurar e ir más allá de su identidad. Después de la pérdida primordial, es decir, la unión en una totalidad completa con la madre, después de esa pérdida primordial, surge el estar partido, el estar limitado, la necesidad de completarse propia de la condición humana. Ese estar partido, ese estar limitado. La falta produce el deseo. El ser simbólico que somos, el ser fracturado que somos, es insuficiente para estabilizar la fragilidad de nuestra existencia. Necesitamos ligarnos, enlazarnos, formar vínculos, unir o relacionar nuestro propio límite con el límite de los otros. Nuestra palabra necesita de la otra mitad del diálogo y de la interpretación para completarse, para realizarse. Este hilván posible por mediación de eros. Estar limitado provoca el despertar del deseo como amor. Deseo ser deseado por el amor del otro. Es lo que hace de lo animal un mundo humano. Nace el deseo de amar al otro, cuidar de él, escuchar su palabra, verlo cuando lo miro, hacerme responsable de su vida, porque lo necesito, lo deseo, no puedo hacerle daño, ignorarlo, ser indiferente a su sufrimiento, desatender su llamada, ejercer el poder sobre él, dominarlo o controlarlo. Somos seres fragmentados, nuestra palabra es fragmento. Reclamo, por tanto, de un escuchante en el que encontrar la imprecisa mitad perdida. El deseo ocurre porque no hay vida vivible sin estar enlazada con alguien. Hasta aquí la primera parte de esta exposición. Nos veremos vía Zoom para compartir experiencias, dudas, consultas, comentarios. Gracias por estar ahí. Nos vemos.